poder supremo, ¿no? El que pues, nos dio los 10 mandamientos y que nos dice cómo hacer las cosas, ¿no? Muy grande, muy importante. El creador de la tierra y de todo el universo. No, no creo en Dios. Dios es todo para mí Creador de las cosas, ¿no? y Dios está en todo lugar. Dios es un ser omnipotente. Nos dice el bien. Solo Él sabe quién es. Buenos días todavía, ¿verdad? Estamos en la segunda reunión, yo ya quisiera que fuera la tercera, pero no, es apenas la segunda. Antes de continuar con la serie, queremos felicitar a todas las mamás. El martes pasado fue 10 de mayo. Un aplauso para las mamás, por favor. Y bueno, si tú llegaste al inicio de la reunión, pudiste disfrutar del especial que tuvimos para las mamás. Si no, ya te lo perdiste tarde, pero bueno, te vamos a dar chance si quieres verlo, que puedas quedarte a la tercera reunión, al inicio, para que veas este especial que tuvimos. Maestro, ¿cuántos maestros hay aquí? A ver, levanten la mano. Maestros, a ver, ¿quiénes son maestros? Nada más, tan poquitos. Bueno, un fuerte aplauso para ustedes también. Y quiero pedirles, todas las mamás y todos los maestros, pónganse de pie. Permítanme orar por ustedes. Vamos a orar por ellos, ¿no? Mamás y maestros, pónganse de pie, por favor. Ahora, si tú eres mamá y aparte eres maestra, pues dobles felicidades, que te lleven a comer hoy algo muy rico, y que te saquen a pasear y bueno, ya y lo más que se les ocurra. Muy bien, vamos a orar por ustedes. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por cada mamá que está en este lugar. Gracias, Padre, porque tú les has concedido ese don tan perfecto, tan precioso, Señor, de engendrar, de tener hijos, Padre. Pero también te pedimos que tú las llenes de sabiduría, que tú mantengas su corazón perfecto, Señor, intachable, para formar a sus hijos en tus caminos, Dios. De la misma manera, Señor, bendecimos a los maestros en esa labor que les has dado, en ese don que les has dado, Señor. Te pedimos que ellos puedan tener corazones correctos, con un compromiso contigo, de formar generaciones para ti, Señor, de sacar personas, Padre, que pueden conocer lo que es verdadero, lo que es vivo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy bendícelos a todos, Padre. Y también, Señor, ponemos la palabra de esta mañana en tus manos, que tu palabra nos revele quién eres tú verdaderamente para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Y estamos con la serie de 100 mexicanos dijeron, porque es muy interesante ver y tratar de entender lo que la gente piensa de cosas espirituales. La semana pasada estuvimos hablando de cómo ir al cielo y todo el mundo tiene una idea de cómo ir al cielo. Algunos piensan que ya están en el cielo. Y si tú sales a preguntar más aquí en Veracruz, mucha gente te va a decir que para ir al cielo lo que se necesita es una escalera grande y otra chiquita, ¿no? Y así nos hacemos un montón de conjeturas, cosas que nos heredaron o cosas que nosotros mismos nos inventamos. A veces esas cosas están basadas en experiencias propias, pero la experiencia propia no es confiable. A ver, ¿quiénes de ustedes se han subido alguna vez a una montaña rusa? Levanten la mano. Todos los que les gustó. A ver, ¿quién dice sí? ¿A quién sí le gustó? ¿Quién se volvería a subir a una montaña rusa? ¿Quién de los que se ha subido jamás se volvería a subir a una montaña rusa? Tenemos experiencia en montaña rusa. Quizás a ti te gusta esta cuestión de la adrenalina y sentir la velocidad y todo eso. Mucho gusto lo volverías a hacer. La vez que yo me subí a una montaña rusa, bajé contracturado, bajé chueco del cuello y con la cadera torcida, porque yo iba muy tenso. A mí no me gusta la velocidad. Es más, la montaña rusa es divertida. Mucho menos si estamos hablando de experiencias con la voluntad de Dios. Fueron decisiones que nosotros mismos tomamos, fueron equivocaciones, y entonces por eso no podemos definir a Dios en base a lo que nosotros vivimos. Quizás a alguien haya perdido un familiar muy cercano, quizás un padre, quizás haya venido una... Y si tú le preguntas quién es alguien muy duro, Dios es alguien que no nos ama, que dice que nos ama, pero permite que todo el mal nos caiga encima. Pero alguien que entiende un poco más de lo que se trata el corazón de Dios, te va a decir otra cosa totalmente. Es diferente. Por eso si tú sales a la calle y le preguntas a 100 mexicanos quién es Dios, algunos te van a decir que hasta Goku es Dios. Esto solamente lo entendieron los nacidos del 85 para acá.
Bueno, para los anteriores te van a decir que Calimán es Dios. Ah, ya sé, eso sí lo entendieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien, lamentablemente, cada quien piensa lo que quiere. Y hablando de esto, 100 mexicanos, no tenía 100 mexicanos, dijeron, pero de lo que se trata esto es de lo equivocada que es la opinión de la gente. Hay un versículo en la palabra, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. La versión 1960 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento? Principalmente de quién es Dios y de todo lo que depende de Dios. Y sigue diciendo este versículo, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y si te das cuenta, este versículo nos está hablando del precio tan caro que es negarnos a conocer a Dios. No podemos darnos ese lujo, no podemos vivir apartados de Dios, no podemos vivir ignorando quién es Él para nuestras vidas y lo que Él quiere de nosotros. Ahora, hace unos días estaba yo viendo un video, ya tiene mucho tiempo de esto, salió un video ahí en las redes sociales, yo creo que algunos de ustedes lo vieron, donde por primera vez llegan unas cajas de Biblias a una comunidad. ¿Quiénes vieron esto? Y la gente cómo se llenó de gozo, porque por fin había llegado la palabra de Dios en su idioma y a su cultura. Y esto significaba que por fin ellos iban a tener un mayor entendimiento de Dios y una mejor comunión con Dios. Y yo creo que el video fue puesto en las redes sociales para que nosotros mismos pudiéramos valorar lo que tenemos y tomar una responsabilidad sobre eso. Para nosotros, que es fácil tener una Biblia y leer la palabra, que es fácil congregarnos, que es fácil orar, pues no debemos de perder la oportunidad de hacerlo. Pero yo te menciono esto porque no es difícil creer que aún en el mundo haya culturas que no conocen. Sin embargo, yo creo que Dios le va a dar una oportunidad de conocerle. Y aún a esas culturas va a llegar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Este versículo no se refiere a quien no tiene la posibilidad de conocer a Dios, sino este versículo se refiere a quien tiene la posibilidad, pero se niega a conocer a Dios. El precio de esa ignorancia voluntaria es muy fuerte. El precio de esa ignorancia es muerte y es maldición para nuestras generaciones. Mira, la palabra puede ser muy dura también. Dice ahí la última frase del versículo, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¡Wow! ¿Quién de nosotros quiere en esta tierra? Son nuestros hijos. Por eso no nos podemos dar ese lujo. Ahora, hablando concretamente de quién es Dios, vamos a entrar al tema de hoy, la segunda parte de esta serie, ¿quién es Dios? Hay algo muy interesante, fíjate, la Biblia, hoy vamos a ver un poco de teología. Algunos de ustedes les gusta la teología o creen que les gusta la teología, pero hoy vamos a exhibir también unas debilidades de la teología. La Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios. En la Biblia tú no te vas a encontrar un versículo que diga, de verdad vosotros debéis creer que Dios existe. No hay tal cosa. Porque la palabra de Dios simplemente asume la existencia de Dios. Es tangible y ahí está. Simplemente al ateo. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Está cayendo en una categoría de necedad. Una mente obtusa, una mente corta, una mente pequeña. Esa es la seguridad que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. De hecho, el simple acto de que la palabra de Dios exista es una evidencia de que Dios existe, porque si no, ¿quién dio esa palabra? Y hay otras evidencias. La creación entera. ¿Quién hubiera podido hacer todo lo que hay? Y los científicos tratan de explicar esto con un montón de teorías. No, que el Big Bang y que la evolución y que esto y que el calentamiento. Bueno, no sé, un montón de cosas.
Y si tú vienes y me preguntas si existió la evolución, te vas a llevar una respuesta de mi parte a lo mejor no muy agradable. Si tú me preguntas por la evolución, pastor, ¿creen en la evolución? Yo te voy a decir sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí creo en la evolución? Porque, por ejemplo, todas las razas de perros vienen de un solo ancestro común, que es el lobo. Entonces sí hubo una adaptación al entorno. Sí ha habido una transformación de las razas por medio de las cruzas. Entonces sí creo en esa parte de la evolución. Pero lo que yo no creo es que un pez se convirtió en renacuajo y se convirtió en lagartija y se convirtió en musaraña y se convirtió en sí la evolución, que sí es real. Yo puedo ver la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Tú me dices, bueno, entonces ¿creemos en un creador o creemos en el Big Bang? Yo te voy a decir sí y no. ¿Por qué? Porque detrás del Big Bang yo sé que hubo un creador. Yo no sé cómo se manifestó esto, pero en el momento que Dios dijo que se separe la tiniebla de la luz, ¡pum!, hubo un Big Bang. Y en el momento que Dios dijo y que el cielo produzca estrellas y luminarias y todo, hubo un Big Bang. Entonces la pregunta no es si lo hubo o no lo hubo, la pregunta es, ¿Dios estuvo detrás de esto, sí o no? Existencia ante eso. Fíjate que, como dice la palabra, que aún la misma creación tiene una característica. Y el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, siempre al final el comentario de Dios fue, es bueno. Pero cuando llegó el sexto día y Dios creó al hombre, la frase ya no fue la misma. La frase fue, es bueno y bueno. En testimonio de la existencia de Dios es que todo lo que hizo es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su naturaleza. Entonces tu existencia y mi existencia y nuestra propia conciencia nos habla acerca de que Dios es real. Ahora entiende esto está bien interesante. ¿Por qué no necesitamos que la palabra nos hable de la existencia de Dios? Porque Dios dejó ese testimonio en nosotros mismos, no en su palabra. En nosotros mismos lo dejó. Pero aquí hay un problema. Vamos a decir, ok, no somos ateos porque la palabra dice que es necio el ateo, que es necio el que dice que no hay Dios. Pero ¿sabes qué? Muchas veces sí somos idólatras. Porque cuando tú y yo tenemos una idea falsa de Dios, eso se llama idolatría. Déjame ponerte un ejemplo. Una vez estaba todo el pueblo de Dios ahí en el desierto, ya se habían ido de Egipto, y Moisés se sube a un monte a buscar la presencia de Dios, a estar metido en la presencia de Dios, y el pueblo y Aarón abajo en el campamento se desesperan. Entonces Aarón les dice a todos los que están ahí, bueno, tráiganme todas las cosas de oro que tengan y vamos a fundirlos y vamos a ver qué hacemos. Y dice la Biblia que hicieron un becerro de oro. ¿Sí? Pero Aarón nunca dijo, ahora hemos construido un nuevo Dios, y este Dios es el Dios B, ¿no? No, ese no fue el corazón de Aarón. Lo que Aarón dijo es, amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Aarón dijo, creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Buscamos a Dios. Amén. Queremos adorar a Dios. ¿Cuántos? Pero lo queremos ver de esta forma. Amén. ¿O no amén? Seguro que no. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Aarón? Sí, creo en Dios, claro que sí amo a Dios, claro que sí quiero adorar a Dios, pero yo lo quiero de esta forma, como no es. Y en ese momento se convierte en idolatría. Y estamos adorando algo que no existe, o nos estamos queriendo relacionar con algo que nosotros hemos impuesto sobre Dios. Y es muy grave. No es así. Cuando tú y yo tenemos una falsa idea acerca de Dios, caemos en idolatría. Así que tampoco nos podemos dar el lujo de tener una falsa idea sobre quién es Dios. Ahora vamos de lleno a la pregunta. La teología es muy interesante, pero no es completa. El problema de la teología es que como ciencia, ¿por qué es ciencia? Porque termina en gia. Porque es la ciencia que estudia a Dios. El gran problema y donde la teología se queda corta es que ve a Dios como un qué.
un objeto de estudio y no ve a Dios como un quién. Por eso no es completo estudiar teología. Es más, de hecho quiero decirte que los mejores teólogos del mundo ni siquiera son cristianos. Son judíos, son rabinos judíos. Los mejores teólogos. Entonces la teología no te acerca a Dios. Porque para ellos Dios es un qué. Pero para nosotros también muchas veces Dios es un qué. De nuevo, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente quién es Dios, la gente no te va a responder quién es, te va a responder qué es. Y la gente te va a decir conceptos como es creador, es infinito, es supremo, es una presencia, es un espíritu. De repente la gente te va a decir, todos somos Dios, tú y yo, el hermano perro, el hermano árbol, el agua, el aire, la tierra, el fuego, todos unidos somos Dios. Eso es lo que la gente te va a decir. Y te lo describe como un qué. Y yo creo que muchas veces nosotros como cristianos hemos caído en esa debilidad de ver a Dios como un qué. Porque muchas veces Dios simplemente es lo que nos saca de broncas. Lo que cumple nuestros deseos. A lo mejor es un Santa Claus, a lo mejor es un médico, o a lo mejor es un cajero automático. Pero si vemos a Dios solamente como un qué, no estamos teniendo la perspectiva correcta. Sí, Dios es un qué, pero más profundo de esto es que Dios es un quién. Y cuando tú y yo nos hacemos la pregunta de quién y no de qué, esta pregunta quién nos trae más cerca el entendimiento de quién realmente es Dios en su carácter, en su persona, en su amor. Y la pregunta de quién es Dios nos motiva a buscarlo de una manera relacional. ¿Me explico? Alguien con quien yo puedo coactuar, tener comunicación. Alguien que puede tener un impacto en mi vida. Y no solamente como algo que está allá y que cuando tenga yo alguna necesidad puedo ir y recurrir. No, sino alguien quien puede platicar conmigo, quien puede vivir conmigo, quien me puede rodear. ¿Me explico? Ese es el quién. Y una de las cosas que yo siento de parte de Dios por medio de esta enseñanza que estamos compartiendo en esta mañana es que Dios nos quiere llevar a que empecemos a tener en nuestra vida ese concepto de quién y no qué. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Colosenses 1, versículo 15. Dice ese primer versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, todo lo que hablemos, todo lo que nos dice Colosenses sobre Jesucristo es Dios. Y lo está hablando sobre quién es Dios. Y fíjate lo que dice este pasaje, es muy interesante. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Wow. Yo quiero que digas conmigo, mantiene unida toda la creación. Está ahí en tu corazón. Al final vamos a volver a tocar esta frase. Él mantiene unida toda la creación. Pero si te das cuenta, lo que la palabra nos está revelando es que Dios ya existía antes de que todo existiera. Es extemporáneo. Por eso hace rato yo te dije o te hablé de la preexistencia de Dios. No solamente existencia, sino preexistencia. Dios está antes que todo, pero es un concepto difícil y nosotros estamos limitados para entenderlo. ¿Qué te quiero decir? Dios está antes de todo, pero no porque llegó antes, sino porque siempre está. Es más, ni siquiera es correcto decir Dios siempre ha estado, porque entonces ya le estamos poniendo un pasado. Simplemente es Dios siempre está. Y si nos metemos a eso, vamos a terminar chuecos como Stephen Hawking. No lo podemos alcanzar a entender. Es demasiado difícil de entender esto.
simplemente creamos. Por eso es que las cosas con Dios, más que de entendimiento, son de fe. Porque si las queremos volver de entendimiento, nos volvemos locos. Son de fe. Pero eso es lo que la palabra nos dice. Dios siempre ha estado ahí. Y Él hizo todo. Y entonces Él mantiene todo unido. Es decir, la palabra nos enseña que toda la existencia, Él existe desde la eternidad, siempre ha habido y habrá un solo Dios. La palabra nos enseña que no es creado, que es amor, que es completamente justo, que Dios es santo, es misericordioso y que desea de acuerdo a su corazón lo mejor para nuestras vidas. Eso es Dios. Él es Dios. Más que eso es Dios, Él es Dios, quien desea lo mejor para nuestras vidas, quien nos puede dar lo que nadie nos puede dar, quien nos puede posicionar donde nadie nos puede posicionar, pero hay un quien que sí puede hacerlo, y Él es. Pero para entenderlo más como un quién, es importante que analicemos 3 características suyas. Esas características son su naturaleza, su carácter y su obra. Vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Sabemos ciertas cosas acerca de Dios, no sabemos todo, pero Él en su misericordia nos ha permitido y se quiere revelar a nosotros. Y la revelación de Dios es paulatina. Poco a poco Dios nos va enseñando más. Y con esto yo quiero animarte a que tú le busques cada día, porque en esa comunión personal con Dios, Dios te va a ir mostrando más de su corazón y más de su corazón y más de su corazón. Y esto es lo que se llama madurez espiritual. ¿Qué tanto yo conozco acerca de Dios? Pero no nada más como un conocimiento, sino que ha impactado mi vida. Un conocimiento que motiva toda mi existencia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de su naturaleza? Bueno, primero nos dice que Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo tangible, sin embargo tiene toda la autoridad para crear lo tangible. Dios es espíritu y por eso puede estar en todos lados. Sin embargo, en un momento Él se hizo hombre y estuvo en un solo lugar como hombre, siendo Jesucristo, y caminó entre los hombres. Dios es espíritu, un espíritu tan poderoso que es el único capaz de crear materia. Y lo puede hacer y deshacer en el momento que Él quiere. Fíjate qué interesante naturaleza. Dios es uno, pero a la vez es trino. Y esto no quiere decir que sean 3 dioses. Es como el tiempo. El tiempo es una sola cosa. Sin embargo, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Pero los 3 son el tiempo. Tú eres una sola persona, sin embargo tienes cuerpo, alma y espíritu. Pero eres uno solo, ¿verdad? Pues esto es porque somos un reflejo de Dios al ser su creación. Y Dios es trino, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. Y en esta dimensión Él se relaciona con nosotros, se relaciona con su pueblo, se relaciona con la gente. Acerca de Dios es precisamente que Dios, de la naturaleza de Dios, es que Dios es Padre. Dios ha querido manifestarse y esta es la mejor manifestación, es la manifestación de mostrarse como Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra Padre o el concepto de Padre nos habla de origen, nos habla de provisión, nos habla de protección, nos habla de engendrar y nos habla sobre todo de amor. Y esa es la naturaleza de Dios. Dios es infinito, Dios es santo, incomparable, Dios es inmutable. Esto me encanta. La palabra de Dios fue inspirada y escrita, ¿sí? Allá al inicio de las épocas, antes de que hubiera tantos avances en ciencia y en tecnología y tantos descubrimientos, casi la palabra de Dios, las primeras partes de la palabra de Dios fueron escritas casi pasando la creación. El libro más antiguo que tenemos en la Biblia es el libro de Job, la historia de Job.
Y tiene muchísimos años que se escribió, cuando la gente, yo creo que apenas estaba empezando a descubrir el uso de los utensilios y saliendo de las cavernas. Sin embargo, tú te das cuenta que sin importar los avances que tenga la ciencia y la tecnología, la palabra de Dios sigue siendo válida. Y sigue siendo permanente. Y Dios no cambia. Y Dios no cambia con la cultura. Y Dios no cambia con la modernidad. Lo que Él dijo, así es. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Y eso jamás será transformado, porque tiene que ver con la naturaleza de Dios, de que Dios mismo es inmutable. Dios no dijo, yo los amo a todos, ahorita que son poquitos, pero al rato ya son muchos, ya son más de 7,000 millones. Eso significa que Dios es inmutable, y por eso sus promesas siguen siendo vigentes para nuestras vidas. No es algo que haya caducado. Otras cosas que hay dentro de la naturaleza de Dios es que Dios existe en todas partes, sabe todas las cosas, es eterno y tiene todo el poder y toda la autoridad. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Eso nos revela quién es Dios. Pero Dios también tiene un carácter. Y este carácter es una manera de ser. Él tiene una forma de ser. Él tiene una forma de pensar. Él tiene una forma de sentir. No tiene todas las formas, tiene una forma. Porque eso es lo que define el carácter. Y el carácter de Dios es muy interesante. Porque primero Dios es amoroso. ¿Tú sabes que Dios tiene el poder de destruirnos y hacer una nueva creación santa, que no se equivoque, que no le falle? Yo estaba platicando ayer con mis hijos y les decía, a veces yo creo que eso de que tengamos libre albedrío es como una maldición. No sé por qué lo hizo Dios. Porque es por nuestro libre albedrío que le hemos regado, que nos hemos apartado, que hemos fallado, que vivimos consecuencias. Es por el libre albedrío, pero yo no soy más sabio que Dios, así que Dios sabrá por qué nos puso el libre albedrío. Pero aún con nuestro libre albedrío, Dios nos ama. Si no nos amara, ya nos hubiera destruido. Cuando destruyó la tierra en el diluvio, destruyó la tierra, pero no destruyó al hombre, porque amaba al hombre. Pero aún vemos después que Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que no lo volvería a hacer. Porque Dios ama a Roberto, aún así como es. Dios ama a Oscar, Dios ama a Luis, Dios ama a Chabelita, Dios ama a Chabelita. Aún así como somos. Eso es parte de su carácter. Muchos de nosotros no tenemos ese carácter. Muchos de nosotros estamos más inclinados hacia desechar. ¿A poco no? Desechamos a las personas. Pero por eso es importante que el carácter de Dios se implante en nuestro carácter y en nuestro corazón. Otras cosas del carácter de Dios es que sí, es amor sobre todo, pero también es justo. Su amor no lo ciega de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dios es veraz, Dios no miente. Y esto es muy interesante que lo entendamos también, porque si Dios te pide algo, Dios no es cínico para pedirte algo que Él sepa que tú no puedes alcanzar o que tú no puedes hacer. Y Dios muchas veces por medio de su Espíritu nos reta en nuestro corazón. ¿Y sabes cómo se llaman esos retos? Se llaman llamados. Porque Dios nos quiere utilizar para algo y quiere que nos consagremos y quiere que alineemos nuestra vida. Y aún tenemos llamados, no a ser embajadores de Jesús en otro lado y misioneros. Y yo tengo un llamado a ser pastor. ¿Sabes qué? Todos tenemos un llamado a la santidad. Todos tenemos un llamado a aborrecer el pecado. Todos nosotros tenemos un llamado a meternos más y buscar más en la presencia de Dios. Y lo que me encanta de que Dios sea veraz es porque me da la confianza de que Dios me está pidiendo algo que por difícil que me parezca a mí, Él sabe que lo puedo alcanzar. Y Él quiere ver mi iniciativa simplemente para ayudarme a alcanzarlo. Di conmigo, Dios es veraz. Dios no es cínico. Así que Dios te está pidiendo algo. Piénsalo, Dios te está pidiendo algo. Dios te está demandando algo.
No digas que no puedes. Claro que puedes, si no Dios no te lo pediría. Claro que puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Y aparte que es veraz, es santo. Dios muestra compasión. Dios nos muestra misericordia. Tú y yo sabemos que si fuera solamente una cuestión de justicia, ya estaríamos destruidos. Sin embargo, Dios no nos da lo que nos merecemos. Y eso se llama gracia. Y ahí manifiesta su compasión y su misericordia. No tolera el pecado, no le gusta el pecado, pero también ofrece perdón. No solamente implanta un castigo, sino también implanta una opción de salvación para el que la quiere ver. Dios no peca. Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Dios no recurre al pecado para salirse con la suya. Dios no utiliza el pecado. Esto me da risa porque hace muchos años estábamos dando clases a los niños y estábamos hablando un poco de Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Y todos los niños, sí, qué padre. Correcto. En el momento que Él lo hace, simplemente se vuelve correcto. Sobre todo. Ese plan sigue siendo vigente de tal manera que en todo el mundo muchas personas siguen disfrutando de la redención cada día, cada día, cada día. Y entiende esto, tú y yo mismos podemos disfrutar de la redención de Dios cada día, porque así como todos los días pecamos, hay redención para nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la obra de Dios se sigue ejecutando y se sigue ejecutando en ese nivel artístico, en ese nivel de hermosura y de belleza, pero al mismo tiempo de funcionalidad. Qué interesante. La obra de Dios es bella y es funcional. La obra de Dios no es solamente algo que se exhibe, sino es algo que actúa y que sirve. Y aún en el futuro seguiremos viendo la obra de Dios. Vamos a ver cómo Él va a juzgar al mundo, cómo Él va a regresar por su iglesia. Y cuando menciono esto, seguramente vienen a tu mente palabras como Apocalipsis, Armagedón, tribulación. Son cosas que hasta los que estamos seguros en Cristo nos dan miedo, ¿verdad? Oír de esto. Y eso que estamos seguros en Cristo. Y luego todavía se ponen a hacer películas de que el rapto y no sé qué, y más miedo nos da. Pero ¿sabes qué? Si hemos podido ver la obra de Dios a lo largo de la historia y ver que todo lo que hace es bueno, yo no sé de qué manera, yo no alcanzo a entender de qué manera aún su segunda venida, aún cuando venga a juzgar al mundo, aún cuando venga a destruir al maligno y todo, va a ser bueno y va a ser nuevamente una obra y su obra, no con algo. Seguramente no es tan burlón como yo. Pero ¿qué es Dios? No, es Dios. Hacia Él. No es nuestra experiencia la evidencia de Dios. Somos amados. Vas a orar conmigo y empezar a tener una verdadera comunión. Vida. Colosenses que circulan el espacio, que de repente parece que todo pende de un hilo, que todo es tan delgado y que todo es... Sí, Señor, quiero más de ti. Sí, Espíritu Santo, ven y danos más de ti, danos más de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.